¿Sabías que existe un denominador común entre figuras como Albert Einstein, Henry Kissinger y Bob Dylan? Todos ellos han sido galardonados con el prestigioso Premio Nobel, pero comparten también otra característica fascinante. Los tres pertenecen al pueblo judío. Esta coincidencia no resulta para nada casual ni excepcional. Durante la década de los años 30, la población judía representaba menos del 1% del total de habitantes en territorio alemán. Sin embargo, habían logrado obtener el 25% de todos los premios Nobel otorgados. En el caso de Rusia, constituían únicamente el 2% de la población, pero consiguieron hacerse con el 70% de estos reconocimientos. Pero espera, porque el triunfo y la prosperidad del pueblo judío trasciende completamente el ámbito de los premios Nobel. Según datos publicados por la revista Forbes en el año 2009, el 30% de los 400 estadounidenses más adinerados del país eran de origen judío, a pesar de representar solamente el 3% de la población total. Si nos enfocamos en cifras más generales, en lugar de casos individuales tan específicos como un premio Nobel o un multimillonario, descubrimos que el 23% de los hogares judíos en Estados Unidos perciben ingresos superiores a los $200,000 anuales, mientras que esta cifra alcanza únicamente el 4% para el resto de la ciudadanía. Oye, si este contenido te está resultando interesante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis. Grandes científicos, reconocidos médicos, influyentes banqueros. El extraordinario éxito del pueblo judío constituye un fenómeno que todo el mundo reconoce y que, lamentablemente, en numerosas ocasiones ha sido utilizado como pretexto para justificar su exclusión social. No necesito proporcionarte ejemplos concretos de esto, pero naturalmente, esta situación nos plantea una interrogante bastante evidente y profunda. ¿De qué manera un grupo tan perseguido históricamente ha conseguido prosperar de forma tan notable? ¿Se trata de una cuestión puramente cultural, religiosa, o existen motivos más profundos y ocultos detrás de toda esta historia? Continuemos con nuestro análisis. Hemos comenzado este contenido hablando de premios Nobel, pero seamos completamente honestos. Si existe una profesión que habitualmente solemos asociar con el pueblo judío, esa es sin duda la de los banqueros. En Inglaterra, el papel desempeñado por los judíos como banqueros y prestamistas era tan fundamental e importante que el gobierno británico mantenía una especie de departamento especializado conocido como el erario judío. Este erario se encargaba específicamente de regular y supervisar la actividad de los prestamistas judíos, y lo más relevante es que tenía la responsabilidad de recaudar los impuestos correspondientes. No pienses que estos impuestos constituían algo meramente anecdótico o secundario. Representaban una porción bastante significativa de la recaudación fiscal total, tanto así que durante algunos años llegó a convertirse en la principal fuente de ingresos públicos de la corona. Para las autoridades gubernamentales, esta forma de financiarse resultaba absolutamente ideal y conveniente. Los judíos habían conseguido prácticamente un monopolio completo en el sector de los préstamos. Gracias a este monopolio, los prestamistas lograban obtener enormes beneficios económicos. ¿Y hacia dónde se dirigían todos esos beneficios? Principalmente hacia las arcas públicas del reino. El motivo detrás de esto es tremendamente sencillo de entender. Incrementar los impuestos siempre ha sido una medida extremadamente impopular entre la población.
Por consiguiente, para el rey resultaba mucho más sencillo y políticamente conveniente permitir que los prestamistas judíos se enriquecieran considerablemente y posteriormente confiscar parte de sus ganancias únicamente a ellos. A cambio de esta situación, el monarca les ofrecía cierta protección legal y la capacidad necesaria para cobrar las deudas pendientes. Otra tarea sumamente impopular de la cual la corona se liberaba completamente. Por supuesto, la corona también obligaba a estos prestamistas a concederle préstamos en condiciones extraordinariamente favorables para el reino. Es más, las famosas expulsiones de los judíos de numerosas regiones europeas solían estar muy estrechamente ligadas y relacionadas con el hecho de que los distintos países se encontraban tremendamente endeudados con ellos. Así que la solución más fácil y conveniente cuando no se podía pagar las deudas contraídas era simplemente echarlos del territorio. Pero dejando esta anécdota histórica de lado, la pregunta fundamental está completamente clara. ¿Cómo lograron los judíos conseguir un monopolio tan absoluto en el sector de los préstamos? Los judíos se dedicaron al sector financiero simple y llanamente porque no tenían absolutamente ninguna otra alternativa disponible. En gran parte del territorio europeo tenían completamente prohibido poseer tierras y el sector industrial estaba férreamente controlado por gremios extremadamente hostiles hacia esta religión. Así pues, los judíos no tuvieron más alternativa que dedicarse exclusivamente al sector de servicios, trabajando como médicos, mercaderes y, por supuesto, banqueros. Pero es que, en segundo lugar, los judíos contaban con otra gran ventaja fundamental para trabajar como prestamistas, y es que no les afectaban para nada las leyes estrictas de la Iglesia Católica sobre la usura. Es decir, hasta el siglo X no existían demasiadas reglas específicas sobre qué tan altos podían ser los intereses de un préstamo. Pero a partir del año 1049, el Papa Pío IX inició una auténtica cruzada contra la usura que transformó radicalmente todo el panorama financiero de Europa durante varios siglos consecutivos. Esta cruzada expulsó completamente a los cristianos del negocio bancario y, naturalmente, ese hueco vacío lo ocuparon los judíos. Aunque no pienses que esto fue algo tan negativo como habitualmente se suele presentar. Se calcula que las ciudades europeas con mayor población judía crecieron hasta un 30% más rápido que el resto, justamente debido a su papel fundamental en el sector financiero. En la actualidad, estas ciudades continúan teniendo un sistema financiero superior, más bancos disponibles, con créditos más flexibles y una población más propensa a invertir en activos como acciones o deuda pública, en lugar de guardar su dinero en una cuenta bancaria o debajo de un colchón. Por supuesto, esto no implica que el trabajo de prestamista fuera algo popular y que todo el mundo los apreciara. De hecho, era exactamente lo contrario. Hasta tal punto, llegó la situación que finalmente los propios cristianos comenzaron a competir directamente contra los judíos. Los famosos Montes de Piedad, una especie de protobancos con la misión específica de proporcionar préstamos favorables a la gente más pobre, nacieron justamente para echar del mercado a los prestamistas judíos. Tanto es así que existe una correlación extremadamente fuerte entre que un pueblo tuviera un porcentaje elevado de judíos y que se construyera un monte de piedad. Y además sabemos que cuando estos montes de piedad comenzaban a funcionar correctamente, era mucho más probable que se expulsara a los judíos del pueblo. Pero, ¿quieres saber lo más gracioso e irónico? Que tras expulsarlos, los propios pueblos terminaron rogando a los judíos que regresaran. Los montes de piedad,
Dependían continuamente de la caridad para financiar sus operaciones y la ausencia de cualquier motivo de lucro los convertía en particularmente ineficientes. La presencia de una comunidad judía en la ciudad ofrecía tres medios diferentes para resolver este problema. Nada funciona mejor en marketing que señalar un enemigo común, y esto también lo sabían perfectamente los cristianos de la época. Los monjes franciscanos agitaban el fantasma de los terribles prestamistas judíos y de esta manera obtenían más donaciones. Además, los montes se financiaban gracias a los impuestos recaudados de los negocios judíos. Y lo que resulta más importante, los judíos poseían toda la experiencia necesaria de cómo manejar correctamente el negocio. Así que, a fin de cuentas, su expulsión terminó resultando económicamente costosa. Pero regresando al tema principal, podríamos resumir el éxito de los banqueros judíos de la siguiente manera. Los cristianos prohibieron a los judíos trabajar en empleos del campo o industriales, pero simultáneamente prohibieron a los cristianos participar en el mundo financiero, así que intercambiaron roles, por lo que resulta completamente normal que los judíos terminaran dominando el sector. Pero espera un momento, porque lo que te acabo de explicar es solamente la versión más extendida y popular de la historia, y sin duda contiene parte de verdad. Pero, ¿y si te dijera que todavía hay mucho más que explicar y analizar? La teoría que acabamos de presentar encaja muy bien con la experiencia europea, pero tiene un problema fundamental y significativo. En Oriente Medio, los judíos no enfrentaban ninguna de las restricciones que existían en Europa. Podían labrar la tierra o dedicarse a la artesanía como cualquier otra persona, pero simplemente no lo hicieron. Y también terminaron dedicándose al sector de servicios en las zonas urbanas. Y sí, principalmente nos referimos al negocio bancario. Esto significa que debe haber motivos adicionales que expliquen el éxito judío para prácticamente monopolizar los trabajos mejor remunerados. Pero para descubrir esta razón fundamental, primero observemos la siguiente información gráfica. Como puedes ver, a principios de la Edad Media, la inmensa mayoría de los judíos se dedicaban a la agricultura, ya fuera como campesinos o como jornaleros. Pero a partir del siglo VII, algo extraordinario ocurrió e hizo que la mayoría de judíos encontrara excelentes trabajos en las ciudades. Y ese algo fue, sin lugar a dudas, la educación. Desde el final del siglo I después de Cristo, la mayoría de judíos siguieron una regla extremadamente estricta que obligaba a los padres a educar a sus hijos, especialmente para leer la Torá. Esta regla obligaba a los judíos a construir sinagogas, a adquirir libros y a contratar profesores. Por supuesto, para muchos judíos, que en su gran mayoría eran granjeros pobres, esto resultaba completamente prohibitivo económicamente. Además, a un granjero la educación no le resultaba particularmente útil, así que simplemente abandonaron su religión. Pero hubo un sector muy reducido que durante varios siglos siguió al pie de la letra esta norma. Pero antes, observa esta información gráfica. Lo que estás viendo es un gráfico con las edades que los acusados de la Inquisición declaraban tener en los juicios. Pero hay algo que salta inmediatamente a la vista, algo muy extraño. Hay 4 años que se repiten muchísimo más que el resto, y los 4 tienen algo muy en común: 30, 40, 50 y 60. Son cifras redondas. Aunque no lo parezca, este gráfico constituye la clave para conocer el nivel de alfabetización de los judíos. El caso es que la gente analfabeta, en muchas ocasiones, ni siquiera sabía cuántos años tenía exactamente. Así que, cuando le preguntaban qué edad tenían, proporcionaban una cifra aproximada, un número redondo. De esta manera, dar una edad exacta, decir que tienes 32 años en vez de 30, era un indicador muy bueno de que eras alfabetizado.
Y seguramente ya sabes qué grupo era el que solía proporcionar su edad con más precisión. Efectivamente, los judíos. De esta manera, cuando el mundo se fue recuperando gradualmente de la caída del Imperio Romano y las ciudades volvieron a resurgir, había un pequeño grupo de agricultores judíos con una enorme formación educativa, con siglos de educación acumulada a sus espaldas. Y esta población no lo dudó ni un minuto y emigró hacia estas grandes ciudades que se estaban formando. Considera que para la época, algunos núcleos urbanos como Bagdad posiblemente ya estuvieran más poblados que la mismísima Roma en tiempos de Marco Aurelio. Así que la demanda de trabajadores altamente cualificados era absolutamente enorme. Los judíos más educados habían abandonado la agricultura y se habían convertido en comerciantes mucho antes de la expansión de la urbanización en territorios como Irak y Persia. Pero la población rural judía alfabetizada restante dejó la agricultura únicamente cuando el crecimiento de las ciudades en el Imperio Abasí aumentó enormemente la demanda de ocupaciones especializadas en las cuales el rendimiento de su inversión en alfabetización y educación era elevado. Así que aquí ya encontramos otra explicación fundamental. Los judíos han sido históricamente prósperos porque invirtieron mucho más que el resto de la población en educación, y eso les permitió acceder a trabajos muy bien remunerados. No obstante, aquí todavía existen más motivos que pueden explicar el éxito de este pueblo. Como ya te hemos explicado anteriormente, el gasto en educación era prohibitivo para muchos judíos. Así que un porcentaje muy importante se convirtió a otra religión. La consecuencia fue que el grupo de judíos que continuó siendo judío se volvió más pequeño numéricamente. Sí, pero justamente por ese motivo se volvió más unido y cohesionado. Muchos economistas teorizan que esta unidad constituyó una auténtica ventaja económica, pero si te parece, mejor veamos un ejemplo concreto: el mercado de los diamantes. Imagínate un mercader de Londres que desea comprarle un diamante a un comerciante holandés. Evaluar el precio y la calidad de ese diamante es un proceso lento y bastante costoso. Así que el comerciante de Londres o se gasta una fortuna en evaluar la calidad del diamante o simplemente se fía de la palabra del holandés. Pero aquí surgen más problemas adicionales. Estas transacciones normalmente se realizaban a crédito, es decir, que el holandés primero le entregaba el diamante al londinense y el londinense posteriormente le iría pagando gradualmente. Pero naturalmente, ¿cómo podía fiarse un holandés de que el mercader de Londres no fuera a huir con el diamante sin pagar? Pues estos dos problemas se podían solucionar de maneras distintas. La primera hubiera sido contar con un Estado fuerte y eficiente que pudiera perseguir con policía a la persona que cometiera el delito y hacer que compensara el daño causado. El problema es que en la Edad Media esto era prácticamente imposible, así que hubo que recurrir a otra solución: la reputación. El londinense puede confiar en que el diamante es de calidad porque conoce la reputación del comerciante holandés y viceversa. Pero naturalmente, esto tiene otro problema evidente. Solo es factible en grupos pequeños y cerrados donde todo el mundo se conoce. Y mira por dónde. Esa era justamente la situación de los judíos. Quizá por ese motivo los judíos han dominado el mercado de los diamantes durante siglos, un dominio que en buena medida se extiende hasta el día de hoy. ¿Y qué quieres que te diga? Solo hace falta pasearse un rato por las calles de Nueva York para poder comprobarlo directamente. Para que te hagas una idea clara, el grupo De Beers, financiado por la familia judía Rothschild, tenía un monopolio de prácticamente el 100% del mercado global en los años 60, e incluso 40 años más tarde todavía mantiene un dominio del 65%.
mientras que otros comerciantes tenían que gastarse una fortuna en seguridad y juicios legales. Los comerciantes judíos estaban tranquilos porque si alguien robaba un diamante, se le excomulgaba. Todos en el mundillo se enterarían inmediatamente y ya nadie querría volver a hacer negocios con él. Pero lo cierto es que casi nunca hacía falta recurrir a tanto castigo. La propia amenaza de que esto pudiera ocurrir era más que suficiente para disuadir a los judíos de intentarlo, por no mencionar que no solo perderían sus conexiones económicas, también serían repudiados por sus amigos, sus vecinos y hasta por su propia familia. Y por si esto fuera poco, ¿recuerdas cómo hubo muchos judíos que se convirtieron a otra religión porque no querían asumir la carga de educar a sus hijos? Pues los que se quedaron, los que se mantuvieron siendo judíos, terminaron siendo los judíos más fervientes, los que más se sacrificaban por su religión. O dicho de otra manera, los que más demostraron al resto lo comprometidos que estaban con su fe. Las instituciones de la comunidad ultraortodoxa realizan gran parte de este proceso de filtrado por sí mismas. Para cuando un judío completa sus estudios a tiempo completo y está preparado para asumir responsabilidades económicas, ya tiene una esposa e hijos completamente arraigados en la comunidad. Este enraizamiento actúa como un dispositivo adicional de compromiso, y las ventajas de la comunidad judía no terminan aquí. Un pilar fundamental de su éxito es que la riqueza no tendía a diluirse entre generaciones ni entre miembros de otros grupos diferentes. Para entender a qué me refiero exactamente, mejor vamos a analizar un caso contrario, el de los cuáqueros Shakers. Los Shakers fueron una secta religiosa que se hizo popular en los Estados Unidos a partir del siglo XVII. Esta religión consiguió atraer a muchos artesanos extremadamente cualificados. Sin embargo, tenía dos normas muy particulares y distintivas. La primera es que practicaban el celibato estricto, así que la religión solo se podía extender convirtiendo a otras personas, no teniendo descendencia. Y la segunda, todavía más importante, es que era muy igualitaria económicamente. Esto significa que los grandes artesanos cobraban exactamente lo mismo que los peores trabajadores. Básicamente, los más cualificados subvencionaban a los que menos producían, una especie de comunismo religioso, si quieres verlo así. El resultado fue que la religión atraía a muchos trabajadores muy poco cualificados, los que menos producían, incentivados por poder vivir del trabajo de los mejores y a su vez los mejores trabajadores, que no eran tontos, se terminaron marchando. Así solo quedó la gente menos productiva en el grupo y la secta terminó por autodestruirse a mediados del siglo XIX. Pero mientras que algunos tenían muchos incentivos para convertirse al cuáquerismo shaker, con los judíos ocurría exactamente lo contrario. No solo es que el pueblo judío sea un grupo más o menos cerrado, es que convertirse requiere una gran inversión de tiempo en estudiar textos sagrados, asistir a actos religiosos, pasar tiempo con la comunidad, y así sucesivamente. Por lo que con todo esto en mente, ya podemos entender por qué se afirma que los judíos han sido históricamente prósperos. Pero todavía queda una teoría adicional, quizá la más polémica de todas, sin meternos siquiera en teorías conspirativas. Esta teoría sostiene que los judíos han sido tan exitosos simple y llanamente porque son más inteligentes que la mayoría de la gente. Existen estimaciones de que los judíos ashkenazí, es decir, los judíos del centro de Europa y de Estados Unidos, tienen un coeficiente intelectual aproximadamente 9 puntos por encima de la media europea. Esto implicaría que para un judío es 7 veces más probable tener un coeficiente intelectual de más de 145 puntos que para un europeo promedio.
Según esta teoría, las continuas persecuciones y las normas religiosas han creado una especie de presión selectiva que favoreció la reproducción de los judíos más exitosos, que a su vez darían lugar a hijos con mejores genes y mejor educación. Y sí, las estimaciones de coeficiente intelectual siempre hay que tomarlas con mucha cautela. Existen numerosos factores que determinan el coeficiente intelectual de una persona, y ni siquiera está completamente claro que el propio concepto de coeficiente intelectual sea la mejor manera de medir la inteligencia, si es que eso es siquiera posible de medir. No obstante, ¿recuerdas el éxito de los judíos en los premios Nobel? Pues en la mayoría de casos hablamos de judíos ashkenazí, mientras que otros judíos como los sefardíes ni han tenido tanto éxito ni se distinguen de los europeos en las pruebas de coeficiente intelectual. Además, aunque los ashkenazí fueran más ricos y por ello hayan recibido una mejor educación que la mayoría de europeos, seguían siendo una minoría dentro de las universidades de élite. Por lo que esto no explica completamente por qué ganaron tantos premios Nobel o por qué la mayoría de los grandes maestros de ajedrez son judíos. Sea como sea, con todo esto podríamos resumir el éxito de los judíos en 3 puntos fundamentales. Número 1. En muchas partes de Europa se les empujó a dedicarse a trabajos como el de médico o prestamista, otorgándoles un monopolio de facto en estos sectores. Número 2. Una educación excepcional les permitió acceder a trabajos urbanos muy bien remunerados. Y número 3. Los lazos fuertes entre los miembros del grupo reducían los costos de transacción y filtraban a la gente que solo quería aprovecharse del resto. Y el turno es para ti. ¿Qué otras teorías crees que podrían explicar este fenómeno fascinante? ¿Realmente eran los judíos más ricos que el resto de la población? ¿O solamente hablamos de una pequeña élite? ¿Tiene sentido la teoría de que simplemente puedan ser más inteligentes? Puedes dejarme tu respuesta en los comentarios. ¿Sabías que existe un denominador común absolutamente fascinante entre figuras tan icónicas y reconocidas mundialmente como Albert Einstein, Henry Kissinger y Bob Dylan? Todos ellos han sido galardonados con el prestigioso y codiciado Premio Nobel, pero comparten también otra característica verdaderamente fascinante y reveladora. Los 3 pertenecen al pueblo judío. Esta coincidencia no resulta para nada casual, excepcional o fortuita en el panorama mundial. Durante la turbulenta década de los años 30, la población judía representaba menos del 1% del total de habitantes en territorio alemán. Sin embargo, habían logrado obtener de manera extraordinaria el 25% de todos los premios Nobel otorgados hasta ese momento. En el complejo caso de Rusia, constituían únicamente el 2% de la población total, pero consiguieron hacerse con el 70% de estos reconocimientos internacionales. Esta situación resulta verdaderamente sorprendente y digna de análisis profundo. Pero espera un momento, porque el triunfo, la prosperidad y el éxito del pueblo judío trasciende completamente y va mucho más allá del ámbito específico de los premios Nobel. Según datos oficiales publicados por la prestigiosa revista Forbes en el año 2009, el 30% de los 400 estadounidenses más adinerados y prósperos del país eran de origen judío, a pesar de representar solamente el 3% de la población total estadounidense. Si nos enfocamos en cifras más generales y amplias, en lugar de casos individuales tan específicos y particulares como un premio Nobel o un multimillonario exitoso, descubrimos que el 23% de los hogares judíos en Estados Unidos perciben ingresos superiores a los $200,000 anuales, mientras que esta cifra alcanza únicamente el 4%
para el resto de la ciudadanía americana. Estas estadísticas revelan una diferencia económica verdaderamente significativa y notable. Científicos revolucionarios de renombre mundial, médicos prestigiosos ampliamente reconocidos, banqueros influyentes de gran poder económico. El extraordinario, notable, sobresaliente y verdaderamente excepcional éxito del pueblo judío constituye un fenómeno histórico complejo y multidimensional que absolutamente todo el mundo reconoce, acepta sin cuestionamiento y que lamentablemente y de manera trágica, en numerosas ocasiones repetidas a lo largo de la extensa historia de la humanidad, ha sido utilizado como pretexto conveniente, excusa justificativa o fundamentación ideológica para promover activamente su exclusión social sistemática, discriminación institucional y persecución violenta. No necesito proporcionarte ejemplos concretos, específicos y detallados de esto, porque la historia universal está completamente repleta, abundantemente llena y exhaustivamente documentada con estos casos terribles y dolorosos. Pero naturalmente, esta situación compleja, multifacética y extraordinariamente intrincada nos plantea una interrogante bastante evidente, profunda, fundamental y verdaderamente fascinante, que merece ser explorada con detenimiento riguroso, analizada con profundidad académica y comprendida desde múltiples perspectivas históricas. ¿De qué manera exacta y precisa un grupo tan perseguido históricamente, marginado sistemáticamente y discriminado institucionalmente, ha conseguido prosperar de forma tan notable, extraordinaria, consistente y persistente a lo largo de los siglos y milenios? Se trata exclusivamente de una cuestión puramente cultural, arraigada, religiosa tradicional, económica estructural, ¿o existen motivos más profundos, complejos, sofisticados y ocultos detrás de toda esta fascinante, intrigante y extraordinaria historia humana? Esta pregunta fundamental requiere una exploración exhaustiva que tome en cuenta factores sociológicos, antropológicos, económicos y culturales que han moldeado esta realidad histórica tan singular y particular. Continuemos con nuestro análisis detallado, exhaustivo y profundamente investigativo. Hemos comenzado este contenido educativo e informativo hablando específicamente de premios Nobel prestigiosos, pero seamos completamente honestos, directos y transparentes en nuestro enfoque. Si existe una profesión particular que habitualmente solemos asociar de manera directa, inmediata e instintiva con el pueblo judío, esa es sin duda alguna, inequívocamente y de manera indiscutible, la de los banqueros profesionales y prestamistas especializados. En la Inglaterra medieval histórica, el papel fundamental, crucial y absolutamente determinante desempeñado por los judíos como banqueros experimentados, prestamistas profesionales y financieros especializados era tan crucial, importante, significativo y trascendental que el gobierno británico de la época mantenía de manera permanente una especie de departamento gubernamental especializado, oficina administrativa dedicada exclusivamente y organismo oficial conocido formalmente como el erario judío. Este erario gubernamental se encargaba específicamente, de manera exclusiva y con dedicación total de regular meticulosamente, supervisar constantemente y controlar estrictamente la actividad comercial compleja y financiera especializada de los prestamistas judíos. Y lo más relevante, significativo y trascendental es que tenía la responsabilidad directa, la obligación oficial y el deber fundamental de recaudar todos los impuestos correspondientes, las contribuciones obligatorias y los tributos.
necesarios relacionados con estas actividades económicas especializadas. Esta estructura administrativa representaba un sistema sofisticado de control y supervisión que permitía al gobierno mantener un registro detallado de todas las transacciones financieras realizadas por la comunidad judía. No pienses ni por un momento, ni siquiera consideres la posibilidad de que estos impuestos constituían algo meramente anecdótico, secundario, insignificante o marginal en la economía compleja del reino medieval. Representaban una porción bastante significativa, sustancial, importante y verdaderamente considerable de la recaudación fiscal total del gobierno, tanto así que durante algunos años específicos, periodos particulares y momentos históricos cruciales, llegó a convertirse en la principal fuente de ingresos públicos, el sostén económico fundamental y la base financiera esencial de la corona británica. Para las autoridades gubernamentales de la época, los funcionarios reales y los administradores del reino, esta forma particular, específica y estratégica de financiarse resultaba absolutamente ideal, conveniente, práctica y extraordinariamente beneficiosa desde múltiples perspectivas económicas y políticas. Los judíos habían conseguido establecer hábilmente y mantener con éxito prácticamente un monopolio completo, exclusivo, dominante y virtualmente incontestable en el sector altamente especializado de los préstamos financieros, las transacciones crediticias y los servicios bancarios. Gracias a este monopolio estratégico, ventajoso y económicamente poderoso, los prestamistas judíos lograban obtener de manera consistente enormes beneficios económicos, ganancias sustanciales y extraordinarias, rendimientos excepcionales y utilidades millonarias. ¿Y hacia dónde se dirigían exactamente, específicamente y de manera precisa todos esos beneficios económicos y ganancias millonarias acumuladas? Principalmente, directamente y de manera sistemática hacia las arcas públicas del reino, las finanzas reales y el tesoro gubernamental. Este sistema creaba un círculo económico donde la prosperidad judía se convertía directamente en riqueza para la corona, estableciendo una relación simbiótica pero también vulnerable para la comunidad judía. El motivo fundamental, la razón principal y la lógica básica detrás de esta estrategia gubernamental es tremendamente sencillo de entender, comprender y analizar desde una perspectiva política. Incrementar los impuestos de manera directa, abierta y generalizada siempre ha sido una medida extremadamente impopular, controversial, rechazada y políticamente peligrosa entre la población general, los ciudadanos comunes y las masas populares. Por consiguiente, para el rey, las autoridades reales y los gobernantes de la época resultaba mucho más sencillo, práctico, conveniente y políticamente viable permitir que los prestamistas judíos se enriquecieran considerablemente, acumularan riquezas sustanciales y posteriormente confiscar, recaudar o apropiarse de parte significativa de sus ganancias únicamente a ellos, evitando así el descontento popular generalizado. A cambio de esta situación económica particular, específica y mutuamente beneficiosa, el monarca y las autoridades reales les ofrecían cierta protección legal limitada pero efectiva, respaldo gubernamental parcial y la capacidad necesaria, los recursos legales y el poder institucional para cobrar efectivamente las deudas pendientes, los préstamos vencidos y las obligaciones financieras. Otra tarea sumamente impopular, controversial, problemática y socialmente rechazada, de la cual la corona se liberaba completamente, delegaba responsabilidades y transfería el costo político. Por supuesto, la corona también obligaba estrictamente, demandaba categóricamente y exigía sin excepción
a estos prestamistas judíos a concederle préstamos personales en condiciones extraordinariamente favorables, ventajosas, beneficiosas y prácticamente regaladas para el reino. Esta relación compleja creaba una dependencia mutua, donde los judíos necesitaban la protección real para operar, mientras que la corona dependía de sus recursos financieros para mantener sus operaciones y proyectos. Es más, las famosas, históricas, ampliamente documentadas y académicamente estudiadas expulsiones masivas de los judíos de numerosas regiones europeas, territorios continentales extensos y áreas geográficas específicas solían estar muy estrechamente ligadas, profundamente relacionadas, intrínsecamente conectadas y causalmente vinculadas con el hecho específico, la circunstancia particular y la realidad económica fundamental de que los distintos países, reinos medievales y territorios feudales se encontraban tremendamente endeudados, comprometidos financieramente de manera insostenible, en situación de bancarrota económica crítica y con obligaciones crediticias imposibles de cumplir con las prósperas comunidades judías prestamistas. Así que la solución más fácil, conveniente, práctica, políticamente expediente y económicamente atractiva, cuando no se podía pagar las deudas contraídas, las obligaciones financieras acumuladas y los compromisos crediticios vencidos, era simplemente echarlos del territorio de manera violenta y sistemática, confiscar todas sus propiedades y bienes acumulados durante generaciones y cancelar unilateralmente todas las obligaciones financieras pendientes sin ningún tipo de compensación o reconocimiento. Esta estrategia cruel pero efectiva permitía a los gobernantes resolver simultáneamente sus problemas financieros y desviar la atención popular de sus propias fallas administrativas. Pero dejando esta anécdota histórica fascinante, reveladora y profundamente instructiva de lado, la pregunta fundamental está completamente clara, bien definida y merece una respuesta exhaustiva. ¿Cómo lograron exactamente los judíos conseguir un monopolio tan absoluto, dominante, exclusivo y prácticamente incontestable en el sector altamente especializado de los préstamos financieros y servicios bancarios? Los judíos se dedicaron al sector financiero simple y llanamente, de manera directa y sin alternativas, porque no tenían absolutamente ninguna otra alternativa disponible, viable, permitida o legalmente accesible en la sociedad restrictiva y discriminatoria de la época medieval. En gran parte del territorio europeo extenso, tenían completamente prohibido, vetado legalmente y restringido institucionalmente poseer tierras agrícolas productivas, propiedades rurales rentables o participar en actividades del campo tradicionales, y el sector industrial próspero estaba férreamente controlado, dominado completamente y monopolizado de manera exclusiva por gremios artesanales extremadamente hostiles, discriminatorios, excluyentes y sistemáticamente prejudiciales hacia esta religión específica y sus practicantes. Así pues, los judíos no tuvieron más alternativa real, opción viable o camino posible que dedicarse exclusivamente al sector de servicios urbanos especializados, trabajando como médicos especializados y reconocidos, mercaderes comerciantes exitosos y, por supuesto, banqueros prestamistas profesionales. Esta canalización forzada hacia servicios urbanos creó una concentración de talento judío en profesiones que requerían educación, habilidades especializadas y redes de confianza, factores que paradójicamente se convertirían en sus principales ventajas competitivas. La exclusión sistemática de otros sectores económicos los obligó a desarrollar expertise en áreas que la mayoría de la población no podía o no quería dominar. Pero es que, en segundo lugar,
Y de manera igualmente importante, crucial y determinante, los judíos contaban con otra gran ventaja fundamental, significativa, decisiva y estratégicamente poderosa para trabajar como prestamistas profesionales. Y es que no les afectaban para nada las leyes estrictas, prohibiciones religiosas categóricas y restricciones morales inflexibles de la Iglesia Católica sobre la usura y los intereses financieros. Es decir, hasta el siglo X no existían demasiadas reglas específicas, normas detalladas o regulaciones precisas sobre qué tan altos, excesivos o abusivos podían ser los intereses de un préstamo comercial o transacción financiera. Pero a partir del año 1049, el Papa Pío IX inició una auténtica cruzada moral, religiosa y legal contra la usura, que transformó radicalmente, cambió completamente y revolucionó todo el panorama financiero europeo durante varios siglos consecutivos. Esta cruzada papal expulsó completamente, eliminó totalmente y prohibió estrictamente a los cristianos del negocio bancario lucrativo y naturalmente ese hueco vacío y esa oportunidad de mercado la ocuparon estratégicamente los judíos con gran habilidad y eficiencia. La prohibición cristiana de la usura creó un vacío económico que los judíos pudieron llenar legalmente, estableciendo así un monopolio que sería tanto lucrativo como peligroso para su supervivencia a largo plazo. Aunque no pienses ni por un momento que esto fue algo tan negativo, perjudicial o problemático como habitualmente se suele presentar en la narrativa histórica tradicional, sesgada y frecuentemente antisemita. Se calcula y estima académicamente que las ciudades europeas, con mayor población judía, concentración de familias judías y presencia de comunidades judías organizadas, crecieron hasta un 30% más rápido, se desarrollaron más prósperas y evolucionaron más exitosamente que el resto de las ciudades europeas, justamente debido a su papel fundamental, crucial y determinante en el sector financiero y bancario. En la actualidad contemporánea, estas ciudades históricas continúan teniendo un sistema financiero superior, más sofisticado y más desarrollado, más bancos disponibles y accesibles, con créditos más flexibles y condiciones más favorables, y una población más educada financieramente, propensa a invertir y orientada hacia activos como acciones bursátiles o deuda pública, en lugar de guardar su dinero de manera improductiva en una cuenta bancaria tradicional o debajo de un colchón. Este legado histórico demuestra que la presencia judía en el sector financiero no solo benefició a las comunidades judías, sino que contribuyó significativamente al desarrollo económico general de las regiones donde se establecieron, creando un ecosistema financiero más dinámico y sofisticado que perduró durante siglos. Por supuesto, esto no implica ni significa de ninguna manera que el trabajo de prestamista fuera algo popular, bien visto socialmente, o que todo el mundo los apreciara positivamente, los respetara o los considerara favorablemente en la sociedad medieval. De hecho, era exactamente lo contrario, y la situación social era extremadamente tensa, volátil, conflictiva y cargada de resentimiento popular generalizado hacia estas actividades financieras. Hasta tal punto llegó la situación de conflicto, competencia económica y tensión social que finalmente los propios cristianos comenzaron a competir directamente, agresivamente, sistemáticamente y de manera organizada contra los judíos en el sector financiero, buscando desplazarlos completamente del mercado crediticio y eliminar su influencia económica. Los famosos Montes de Piedad, una especie de protobancos primitivos, instituciones financieras alternativas con la misión específica, declarada,
oficial y públicamente proclamada de proporcionar préstamos favorables, accesibles, justos y éticamente aceptables a la gente más pobre, necesitada y económicamente vulnerable, nacieron justamente para echar del mercado, eliminar la competencia, desplazar completamente y erradicar a los prestamistas judíos del panorama financiero europeo. Estas instituciones representaban tanto una respuesta económica práctica como una manifestación clara de la tensión religiosa y social que existía en la época, combinando motivaciones piadosas cristianas con objetivos claramente competitivos y excluyentes hacia la comunidad judía. Tanto es así que existe una correlación estadística extremadamente fuerte, significativa, documentada académicamente y verificada históricamente entre que un pueblo tuviera un porcentaje elevado de judíos, una comunidad judía establecida y próspera, y que se construyera posteriormente un monte de piedad como institución competidora directa y alternativa financiera. Y además, sabemos históricamente, está documentado ampliamente y ha sido comprobado por investigadores especializados que cuando estos montes de piedad comenzaban a funcionar correctamente, operaban eficientemente y ganaban aceptación popular entre la población cristiana, era mucho más probable estadísticamente que se expulsara a los judíos del pueblo, se les prohibiera operar comercialmente y se confiscaran todas sus propiedades y bienes acumulados durante generaciones. Pero, ¿quieres saber lo más gracioso, irónico, paradójico y revelador de toda esta situación histórica compleja? Que tras expulsarlos violentamente, confiscar sus bienes y prohibir completamente sus actividades comerciales, los propios pueblos terminaron rogando desesperadamente, suplicando humildemente y pidiendo urgentemente a los judíos que regresaran para restablecer el funcionamiento normal del sistema financiero local. Esta situación cíclica de expulsión y súplica de retorno reveló la dependencia económica real que estas comunidades tenían de los servicios financieros judíos, a pesar del rechazo social y religioso que manifestaban públicamente. Los montes de piedad dependían continuamente, constantemente, perpetuamente y de manera insostenible de la caridad cristiana. Las donaciones voluntarias esporádicas y la generosidad pública inconsistente para financiar sus operaciones cotidianas, y la ausencia total de cualquier motivo de lucro, incentivo económico o recompensa financiera, los convertía en particularmente ineficientes, problemáticos, económicamente insostenibles y operativamente deficientes. La presencia establecida de una comunidad judía organizada, próspera y financieramente activa en la ciudad ofrecía tres medios diferentes, complementarios, efectivos y mutuamente beneficiosos para resolver este problema financiero fundamental y estructural. Nada funciona mejor en marketing, propaganda y recaudación de fondos que señalar un enemigo común, una amenaza compartida y un problema colectivo que unifique a la población. Y esto también lo sabían perfectamente, comprendían completamente y aprovechaban estratégicamente los cristianos de la época medieval. Los monjes franciscanos agitaban dramáticamente el fantasma terrorífico de los terribles prestamistas judíos, exageraban sus supuestos abusos y prácticas usurarias, y de esta manera obtenían más donaciones generosas, contribuciones voluntarias y apoyo financiero de los fieles preocupados. Además, los montes se financiaban parcialmente gracias a los impuestos recaudados específicamente de los negocios judíos, las actividades comerciales judías y las transacciones financieras judías, creando una dependencia económica paradójica. Y lo que resulta más importante, crucial y determinante,
Los judíos poseían toda la experiencia necesaria, el conocimiento especializado, la expertise técnica y las habilidades profesionales de cómo manejar correctamente, eficientemente y profesionalmente el negocio bancario complejo. Así que, a fin de cuentas, su expulsión terminó resultando económicamente costosa, contraproducente, perjudicial y autodestructiva para las propias comunidades que los habían rechazado inicialmente. Pero regresando al tema principal, central y fundamental, podríamos resumir el éxito histórico de los banqueros judíos de la siguiente manera: clara, directa y sistemática. Los cristianos prohibieron estrictamente, categóricamente y de manera absoluta a los judíos trabajar en empleos agrícolas del campo o actividades industriales tradicionales, pero simultáneamente y de manera contradictoria, paradójica e inconsistente, prohibieron a los cristianos participar en el mundo financiero y bancario. Así que intercambiaron roles económicos completamente, redistribuyeron las actividades laborales y reorganizaron la estructura ocupacional, por lo que resulta totalmente normal, lógico, predecible y comprensible que los judíos terminaran dominando, controlando y monopolizando el sector financiero europeo. Pero espera un momento importante, porque lo que te acabo de explicar detalladamente es solamente la versión más extendida, popular, comúnmente aceptada y tradicionalmente enseñada de la historia, y sin duda contiene parte significativa de verdad histórica. Pero, ¿y si te dijera que todavía hay mucho más que explicar, analizar, comprender y descubrir sobre este fenómeno complejo y multifacético? Esta explicación simplificada, aunque parcialmente correcta, apenas rasca la superficie de un fenómeno mucho más profundo y sofisticado que involucra factores culturales, religiosos, educativos y sociológicos que van más allá de las simples restricciones legales impuestas por las autoridades medievales. La teoría que acabamos de presentar, analizar y examinar encaja muy bien, se ajusta perfectamente y es consistente con la experiencia histórica europea específica, pero tiene un problema fundamental, significativo y que no puede ser ignorado ni minimizado. En Oriente Medio, los judíos no enfrentaban absolutamente ninguna de las restricciones legales, limitaciones sociales o prohibiciones específicas que existían en Europa Occidental. Podían labrar libremente la tierra, dedicarse a la artesanía tradicional o participar en cualquier actividad económica como cualquier otra persona de la región, pero simplemente no lo hicieron y también terminaron dedicándose preferentemente al sector de servicios urbanos en las zonas metropolitanas. Y sí, principalmente nos referimos al negocio bancario y financiero. Esto significa claramente que debe haber motivos adicionales, razones más profundas, factores fundamentales y causas estructurales que expliquen el éxito judío para prácticamente monopolizar, dominar y controlar los trabajos mejor remunerados y más prestigiosos. La consistencia de este patrón, a través de diferentes regiones geográficas y contextos políticos, sugiere que las explicaciones puramente restrictivas son insuficientes para comprender completamente este fenómeno histórico. Pero para descubrir esta razón fundamental, primero observemos cuidadosamente la siguiente información gráfica reveladora y estadísticamente significativa. Como puedes ver claramente, a principios de la Edad Media, la inmensa mayoría de los judíos se dedicaban exclusivamente a la agricultura tradicional, ya fuera como campesinos independientes o como jornaleros asalariados. Pero a partir del siglo VII, algo absolutamente extraordinario, revolucionario y transformador ocurrió e hizo que la mayoría de judíos encontrara excelentes trabajos especializados, bien remunerados y prestigiosos en las ciudades en crecimiento.
Y ese algo fundamental fue, sin lugar a dudas, la educación formal y sistemática. Este cambio representó una transformación socioeconómica masiva que alteró permanentemente la estructura ocupacional de la comunidad judía y estableció las bases para su futura prosperidad económica. Desde el final del siglo I después de Cristo, la mayoría de judíos siguieron una regla extremadamente estricta, rigurosa y obligatoria que obligaba categóricamente a los padres a educar a sus hijos, especialmente para leer, comprender e interpretar la Torá sagrada. Esta regla religiosa obligaba estrictamente a los judíos a construir sinagogas comunitarias, a adquirir libros costosos y a contratar profesores especializados para la educación. Por supuesto, para muchos judíos, que en su gran mayoría eran granjeros pobres, campesinos sin recursos y trabajadores de subsistencia, esto resultaba completamente prohibitivo económicamente, imposible de costear y financieramente insostenible. Además, a un granjero tradicional la educación formal no le resultaba particularmente útil, práctica o aplicable en su trabajo diario, así que simplemente abandonaron su religión ancestral y se convirtieron a otras creencias. Esta selección económica y social creó un proceso de autofiltrado donde solo los judíos más comprometidos con la educación y con recursos suficientes para costearla permanecieron en la comunidad, concentrando así el capital humano y educativo en un grupo cada vez más pequeño, pero más preparado. Pero hubo un sector muy reducido, una minoría persistente, un grupo dedicado, una comunidad selecta y una fracción poblacional altamente comprometida que durante varios siglos consecutivos, décadas ininterrumpidas y generaciones completas siguió al pie de la letra, de manera rigurosa, sistemática, inquebrantable y sin excepciones, esta norma educativa fundamental, manteniendo viva la tradición del aprendizaje, preservando el conocimiento ancestral y cultivando la sabiduría heredada. Esta dedicación constante a la educación no era simplemente una preferencia cultural, sino una obligación religiosa que se transmitía de padres a hijos como un legado sagrado e inquebrantable. Pero antes de continuar con nuestro análisis detallado, observa atentamente esta información gráfica fascinante, estadísticamente reveladora y académicamente significativa que nos proporciona una ventana única hacia el pasado. Lo que estás viendo es un gráfico detallado, meticulosamente elaborado con las edades específicas que los acusados de la Inquisición declaraban tener en los juicios oficiales, procesos legales e interrogatorios formales. Pero hay algo que salta inmediatamente a la vista, algo muy extraño, revelador, estadísticamente significativo y profundamente instructivo sobre la naturaleza de la educación en la época medieval. Hay 4 años que se repiten muchísimo más que el resto de las edades, y los 4 tienen algo muy específico en común: 30, 40, 50 y 60. Son cifras redondas, números aproximados, estimaciones generales y cálculos imprecisos que revelan patrones profundos. Esta distribución anómala no es casualidad, coincidencia o error estadístico, sino que revela patrones profundos, tendencias sociológicas y características fundamentales sobre el nivel educativo de diferentes grupos sociales en la época medieval. La tendencia hacia números redondos indica algo fundamental sobre la capacidad de las personas para conceptualizar y expresar información numérica precisa, lo cual está directamente relacionado con su nivel de alfabetización, educación formal y desarrollo cognitivo. Este fenómeno nos permite entender cómo la educación no solo afectaba la capacidad de leer y escribir, sino también la manera en que las personas procesaban, almacenaban y comunicaban información cuantitativa básica sobre sus propias vidas.
Aunque no lo parezca inicialmente, este gráfico constituye la clave fundamental, el indicador crucial y la herramienta metodológica esencial para conocer, evaluar, determinar y medir con precisión el nivel real de alfabetización de los judíos en comparación con otros grupos sociales, comunidades religiosas y segmentos poblacionales de la época medieval. El caso es que la gente analfabeta, las personas sin educación formal y los individuos sin acceso a la instrucción básica en muchas ocasiones ni siquiera sabía con precisión cuántos años tenía exactamente, cuándo había nacido, en qué fecha específica o cuál era su edad real y precisa. Así que cuando las autoridades inquisitoriales, los funcionarios judiciales y los interrogadores oficiales le preguntaban específicamente qué edad tenían, cuántos años habían vivido o cuál era su edad exacta, proporcionaban una cifra aproximada, un número redondo, una estimación general y un cálculo impreciso basado en su percepción subjetiva del tiempo transcurrido. De esta manera, dar una edad exacta y específica, decir que tienes 32 años en vez de simplemente 30, era un indicador muy bueno, confiable, preciso y científicamente válido de que eras alfabetizado, educado, tenías conocimientos básicos y habías desarrollado habilidades cognitivas superiores. Y seguramente ya sabes perfectamente qué grupo específico era el que solía proporcionar su edad con más precisión, exactitud, detalle y especificidad numérica. Efectivamente, los judíos educados, la comunidad judía alfabetizada y los miembros de familias judías con tradición educativa. Esta diferencia en la precisión numérica refleja una diferencia más profunda, estructural y fundamental en las capacidades cognitivas desarrolladas a través de la educación formal, especialmente en el dominio de conceptos abstractos como números, fechas, cálculos y operaciones matemáticas, habilidades que resultarían cruciales, determinantes y absolutamente esenciales para el éxito en actividades comerciales, transacciones financieras y negocios bancarios complejos. De esta manera histórica, cuando el mundo se fue recuperando gradualmente, lentamente y de forma progresiva de la caída devastadora, el colapso traumático y la destrucción sistemática del Imperio Romano y las ciudades volvieron a resurgir, desarrollarse, prosperar y convertirse en centros de actividad económica. Había un pequeño grupo selecto, una minoría preparada y una comunidad especializada de agricultores judíos con una enorme formación educativa, con siglos de educación acumulada, conocimiento transmitido generacionalmente y sabiduría heredada a sus espaldas. Y esta población educada, preparada y altamente capacitada no lo dudó ni un minuto y emigró masivamente, se trasladó en grandes números y se dirigió estratégicamente hacia estas grandes ciudades que se estaban formando, expandiendo, desarrollando rápidamente y convirtiéndose en centros de oportunidad económica. Considera que para la época histórica, algunos núcleos urbanos importantes, centros metropolitanos emergentes como Bagdad, posiblemente ya estuvieran más poblados, desarrollados, prósperos y económicamente activos que la mismísima Roma en tiempos gloriosos de Marco Aurelio, la época dorada del imperio. Así que la demanda de trabajadores altamente cualificados, educados, especializados y con habilidades técnicas era absolutamente enorme, creciente, sin precedentes y económicamente muy bien remunerada. Esta migración masiva hacia centros urbanos representó una transformación demográfica que concentró el capital humano judío en los lugares donde podía ser más productivo, rentable y económicamente beneficioso, creando una ventaja competitiva sostenible que perduró durante siglos y estableció las bases para su futura prosperidad económica.
Los judíos, más educados, preparados, capacitados y académicamente formados, habían abandonado la agricultura tradicional, las actividades rurales y el trabajo del campo, y se habían convertido en comerciantes prósperos, banqueros exitosos, prestamistas profesionales y profesionales especializados mucho antes de la expansión masiva de la urbanización en territorios como Irak, Persia y otras regiones del Oriente Medio. Pero la población rural judía alfabetizada restante, los agricultores judíos educados y los campesinos judíos con formación académica abandonó definitivamente la agricultura únicamente cuando el crecimiento exponencial de las ciudades en el Imperio Abasí aumentó enormemente, multiplicó significativamente, expandió dramáticamente y creó oportunidades sin precedentes para la demanda de ocupaciones especializadas en las cuales el rendimiento económico de su inversión en alfabetización, educación, en formal y conocimiento especializado era elevado, rentable, extraordinariamente beneficioso y financieramente superior a las actividades agrícolas tradicionales. Este proceso de migración selectiva creó un fenómeno de concentración de talento en áreas urbanas donde las habilidades educativas tenían mayor valor de mercado, estableciendo las bases para el dominio judío en sectores que requerían conocimientos especializados, capacidades analíticas sofisticadas y habilidades técnicas avanzadas. La transición del campo a la ciudad no fue simplemente un cambio geográfico, sino una transformación económica fundamental que aprovechó al máximo las inversiones educativas realizadas durante generaciones. Así que aquí ya encontramos otra explicación fundamental, crucial, determinante y absolutamente esencial para comprender este fenómeno histórico. Los judíos han sido históricamente prósperos, exitosos, adinerados y económicamente superiores porque invirtieron mucho más que el resto de la población en educación formal, formación especializada, desarrollo intelectual y capacitación académica. Y eso les permitió acceder a trabajos muy bien remunerados, prestigiosos, influyentes y económicamente ventajosos. No obstante, aquí todavía existen más motivos importantes, factores adicionales, razones complementarias y elementos explicativos que pueden explicar completamente el éxito extraordinario, notable y excepcional de este pueblo. Como ya te hemos explicado detalladamente anteriormente, el gasto en educación era prohibitivo, costoso, insostenible y económicamente desafiante para muchos judíos pobres, familias de bajos recursos y comunidades sin medios económicos, así que un porcentaje muy importante, significativo y considerable se convirtió a otra religión, abandonó sus tradiciones ancestrales y cambió sus creencias religiosas. Esta selección económica natural creó un proceso de autofiltrado, donde solo los judíos más comprometidos con la educación, más dedicados al aprendizaje y con recursos suficientes para costear la formación académica, permanecieron en la comunidad, concentrando así el capital humano, educativo e intelectual en un grupo cada vez más pequeño, pero más preparado, especializado y académicamente superior. La consecuencia directa, inmediata y profundamente transformadora fue que el grupo de judíos, que continuó siendo judío, mantuvo sus tradiciones ancestrales, preservó su fe religiosa y se mantuvo fiel a sus creencias, se volvió numéricamente más pequeño, más selectivo, más concentrado y demográficamente más compacto. Sí, pero justamente por ese motivo específico, por esa razón particular y debido a esa circunstancia única, se volvió más unido, cohesionado, solidario internamente y fuertemente conectado a nivel comunitario. Esta reducción numérica
Paradójicamente fortaleció los lazos internos, intensificó las relaciones interpersonales y creó una red social más densa y efectiva. Muchos economistas reconocidos, académicos especializados, investigadores de renombre y expertos en historia económica teorizan que esta unidad grupal constituyó una auténtica ventaja económica, un beneficio competitivo significativo, una fortaleza comercial extraordinaria y un activo estratégico invaluable en el mundo de los negocios medievales y posteriores. Esta cohesión social no era simplemente un fenómeno cultural, sino que se tradujo en ventajas económicas tangibles, redes comerciales más eficientes y sistemas de confianza más robustos que facilitaron transacciones complejas en épocas donde las instituciones formales eran débiles o inexistentes. Pero si te parece apropiado, conveniente y metodológicamente sólido, mejor veamos un ejemplo concreto, específico, detallado y históricamente documentado. El mercado internacional de los diamantes, una industria que ha sido dominada por comerciantes judíos durante siglos y que ilustra perfectamente cómo la cohesión grupal se traduce en ventajas competitivas sostenibles. Imagínate detalladamente, visualiza con precisión y considera cuidadosamente la situación de un mercader próspero de Londres. Un comerciante exitoso y experimentado que desea comprarle un diamante valioso, una gema preciosa de alta calidad a un comerciante experimentado holandés, un negociante experto en piedras preciosas. Evaluar correctamente el precio justo, determinar el valor real y la calidad auténtica de ese diamante es un proceso extremadamente lento, técnicamente complejo, altamente especializado y bastante costoso económicamente. Requiere expertise gemológica, conocimiento técnico profundo, experiencia acumulada durante años y acceso a herramientas especializadas para determinar la pureza, el corte, el color y la claridad de la piedra. Así que el comerciante londinense tiene dos opciones principales: o se gasta una fortuna considerable en evaluar profesionalmente la calidad del diamante, contratando expertos gemólogos, utilizando equipos especializados y invirtiendo tiempo y recursos significativos, o simplemente se fía completamente de la palabra, reputación establecida y honestidad demostrada del comerciante holandés. Esta decisión implica un dilema fundamental entre costo y confianza que ha definido el comercio de diamantes durante siglos. Pero aquí surgen más problemas adicionales, complicaciones técnicas significativas y dificultades prácticas que complican aún más la transacción y aumentan los riesgos para ambas partes involucradas en la negociación. Estas transacciones comerciales importantes, complejas y de alto valor normalmente se realizaban a crédito, es decir, que el comerciante holandés primero le entregaba físicamente el diamante valioso al londinense y el londinense posteriormente le iría pagando gradualmente, por cuotas establecidas y a plazos acordados previamente. Este sistema crediticio era necesario porque los diamantes representaban inversiones enormes que pocos comerciantes podían pagar completamente por adelantado. Pero naturalmente, ¿cómo podía fiarse completamente un holandés de que el mercader de Londres no fuera a huir con el diamante valioso sin pagar absolutamente nada, desapareciera con la mercancía o simplemente incumpliera sus obligaciones financieras? Esta pregunta fundamental toca el corazón del problema de confianza en el comercio medieval e internacional. Pues estos dos problemas fundamentales, estos dilemas comerciales básicos, se podían solucionar de maneras distintas, alternativas y complementarias. La primera hubiera sido contar con un Estado fuerte, eficiente, bien organizado
y con autoridad internacional que pudiera perseguir efectivamente con policía especializada, fuerzas legales y sistemas judiciales transfronterizos a la persona que cometiera el delito y hacer que compensara completamente el daño causado, devolviera la mercancía robada y pagara las indemnizaciones correspondientes. El problema significativo, la dificultad práctica y la realidad histórica es que en la Edad Media esto era prácticamente imposible, técnicamente inviable, políticamente impracticable y jurisdiccionalmente complejo, así que hubo que recurrir necesariamente a otra solución alternativa, más práctica y culturalmente sostenible: la reputación personal y profesional. Un sistema basado en la confianza mutua, el prestigio comercial y las redes sociales de garantía recíproca que funcionaba efectivamente dentro de comunidades cohesionadas y bien organizadas. El comerciante londinense puede confiar completamente en que el diamante es de calidad auténtica porque conoce personalmente la reputación establecida, la trayectoria profesional y la honestidad comprobada del comerciante holandés y viceversa en la relación comercial. Pero, naturalmente, esto tiene otro problema evidente y significativo. Solo es factible y viable en grupos pequeños, cerrados y cohesionados, donde todo el mundo se conoce personalmente, confía mutuamente y mantiene relaciones estrechas. Y mira por dónde. Esa era justamente la situación específica y particular de las comunidades judías organizadas. Quizá por ese motivo histórico, los judíos han dominado completamente, controlado eficientemente y monopolizado exitosamente el mercado internacional de los diamantes durante siglos consecutivos, un dominio comercial que en buena medida se extiende, continúa y persiste hasta el día de hoy. Y el turno es para ti. ¿Qué otras teorías crees que podrían explicar este fenómeno fascinante? ¿Realmente eran los judíos más ricos que el resto de la población o solamente hablamos de una pequeña élite? ¿Tiene sentido la teoría de que simplemente puedan ser más inteligentes? Puedes dejarme tu respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvides que aquí sacamos contenido nuevo todas las semanas. Así que suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Si te ha gustado este análisis, dale like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.